Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver uno de los capítulos más importantes, más interesantes y que es crítico para el concepto del manejo del sendero de la espiritualidad o del sendero de la sabiduría de la Cábala. Es el Zohar. El Zohar es el libro de la revelación y es el libro que nos va a dar todas las pistas de los 125 escalones. Entonces, el Zohar no es un libro como todos los demás libros. Es un libro muy especial y que requiere mucho estudio previo para poder captar o alcanzar el sendero de la sabiduría de la Cábala. No habla para nada del mundo material, nada en absoluto es acerca del mundo material. Todo es el camino de la espiritualidad. Aunque veamos nombres, aunque veamos relatos históricos, aunque veamos parábolas, metáforas, aunque veamos lenguaje de las ramas ahí, siempre se va a referir a los estados internos que tiene el hombre en su sendero por la sabiduría de la Cábala. Así que es definitivamente el instrumento que nos va a guiar junto con la orientación que da un maestro o personas que ya entienden un poquito y ya han alcanzado un poquito más adelante de lo que o están en los escalones más arriba y ya saben lo que ha pasado aquí. Es muy fácil perderse en el Zohar y es muy fácil que el deseo de recibir en su área de reconocimiento personal se capte aquí por medio de amigos que te quieran hacer ver que son cabalistas y que ya han pasado el Zohar y que ya tienen tantos años, o inclusive tú te provocas esa situación y sientes que te vuelves importante porque ya captas algo del Zohar. Eso, esas dos situaciones son veneno puro para el ego, veneno puro para el alma y tiene consecuencias pero que muy importantes en el camino del sendero de la Kabbalah, muy importantes. Así que hay que estar alerta y hay que estar cuidadoso de poder captar los conceptos que el Zohar tiene y comprarte a un buen amigo. Eso es importante también. Ya veremos más adelante. Por lo pronto, vamos a ver los conceptos básicos que nos vamos a encontrar. No los vas a captar de entrada porque esto requiere de un camino mucho más largo de lo que tú piensas. Pero es importante empezar ya. Entonces, vamos a leer los conceptos básicos que nos recomienda el Rab. Dice así, capítulo 9 del prefacio del Zohar. Empiezo. Desde que fue escrito el contenido del libro del Zohar quedó oculto para los no iniciados. Ahora, en esta generación, se han reunido las condiciones para que pueda ser revelado a todo el público, dice el Rav Reichman, a todo el público. Antes de hacerlo accesible a todos los lectores, conviene dar algunas explicaciones. Primero, antes que nada, es indispensable precisar que el Zohar
todo lo que se describe es en función de 10 sefirot. Keter, Jokma, Vina, Hesed, Eburá, Tiferet, Netza, Hod, Yesod y Malhut. Y sus combinaciones. Y sus combinaciones. Del mismo modo que cualquier pensamiento puede expresarse con un número limitado de letras del alfabeto, las combinaciones de las 10 sefirot son suficientes para describir cualquier objeto o acción espiritual. Por supuesto que vamos a alcanzar y a comprender, si seguimos el sendero, qué es cada una de las cualidades que te marcan las 10 sefirot y sus combinaciones, que son muy, pero que muy importantes esas combinaciones. Bueno, sigo leyendo. Y sin embargo, existen 3 delimitaciones precisas que debemos tener en cuenta y que están ligadas a los 4 niveles de percepción o conocimiento en nuestro mundo. La materia, la forma de la materia, la forma abstracta y la esencia. Estos 4 niveles de percepción, por supuesto, también exigen igualmente en las 10 sefirot, existen en las 10 sefirot. Vamos a hablar de la primera delimitación, que es la materia. El Zohar solo investiga la materia y la forma en la materia y de ninguna manera se va a ocupar de la forma abstracta o de la esencia. Ya explicaremos esto con calma. La segunda delimitación es todo lo que fue creado, todo, absolutamente todo, en sus 1001 formas y en sus 1001 facetas, todo se compone de 3 niveles. 1. El mundo de Ein Sof, que es el mundo del infinito. 2. El mundo de Atzilut. Y 3. Los mundos de Beria, Yetzirah y Asiyah, o como los conoce el Zohar, o como los dicen en el Zohar, los mundos Vía. Ojo aquí, el Zohar solo estudia los 3 últimos mundos, Beria, Yetzirah y Asiyah. Nosotros estamos en el último escalón del mundo de Asiyah. Bien, sigo leyendo. No trata de los mundos Ein Sof, es decir, de mundos más arriba y del primer mundo, Atzilut. De ninguna manera trata o se mete a explicar esto, sino solo marca perfectamente bien las situaciones en los mundos vía y solamente hace referencia al mundo de al infinito, que es Ein Sof, y al primer mundo, que es Atzilut, cuando reciben la fuerza de estos mundos a los mundos vía. Entonces, no habla para nada de más adelante, más arriba. Solamente la corrección que te revela el Zohar es necesaria
en los tres mundos, Beriah, Yetzirah y Asiyah. Esto es muy importante. La tercera delimitación es que cada uno de los mundos Bia se compone de 3 niveles. Las 10 sefirot que representan la parte del creador en cada mundo, las almas humanas y todo el resto de las creaciones, todo lo demás que existe. Es decir, Malachim, que significa ángeles, Levushim, que son vestiduras, y Eijalot, que son palacios. Esto lo vamos a ver muy profundamente. El libro del Zohar estudia las almas humanas. El libro del Zohar estudia las almas humanas, en tanto que los demás objetos se analizan solo respecto a esas almas. Entonces, la parte central de lo que dice el Zohar se refiere a las almas humanas. Punto. Es muy importante, dice el Rab, hacer resaltar que todos los errores, las imprecisiones y las ilusiones provienen del hecho que no se respetaron las 3 delimitaciones que les mencioné acá arriba. Entonces, antes de leer el Zohar, hay que perfectamente bien estar conscientes y haber alcanzado este asunto de las delimitaciones y que se hacen estudiando los libros originales de la verdadera sabiduría de la Kabbalah, estudiar con la guía de un verdadero maestro que ya pasó por estas situaciones y el deseo enorme, el deseo contra toda situación que te cuide de alejarte del estudio. Si no es así, ni vale la pena meterte, porque todo esto se convierte en veneno puro para el alma cuando se hace al contrario de lo correcto. Bueno, sigo leyendo. Las siguientes sfirot corresponden a los 4 mundos de Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah, es decir, a los mundos Abiyah. Por ejemplo, la Sefirah Jochma corresponde o se conoce también en el mundo de Atzilut. La Sefirah Binah corresponde al mundo de Beriah. Las 6 Sefirot de Gesed hasta Yesod se les llama en forma colectiva Tiferet y corresponden al mundo de Yetzirah. Así que cuando estamos alcanzando las sefirat de Yesod de Gesed a Yesod, estamos en Tiferet y entonces sabemos que andamos por el mundo de Yetzirah. No es tan simple como esto. Requiere muchísimo estudio y muchísimo esfuerzo interno. No es tan simple. Bueno, la Sefirah Malhut corresponde al mundo de Asiyah. Todo lo que existe arriba del mundo de Atzilut se refiere a la Sefirah Keter. Sin embargo, cada uno de los mundos antes mencionados
Obviamente se refiere o se divide a 10 sefirot. Aún el objeto más pequeño pertenece a alguno de estos mundos y se divide en 10 sefirot, es decir, está compuesto de 10 sefirot. También el libro de la revelación o de las revelaciones, es decir, el Zohar, habla cuando está mostrándote pistas y cuando está mostrándote lo que te debe mostrar, habla de colores específicos de cada sefirá. Por ejemplo, cuando habla del blanco, habla de la sefirá Jokmah. Habla del rojo, habla de la sefirá Binah. Habla del verde cuando se refiere a la sefirá Tiferet, que ya sabemos que consta de Gesed hasta Yesod. Y cuando es negro, habla de la sefirá Malhut. La simbología más idónea dentro de este mundo es el negro, porque nosotros somos Malhut, somos el mundo material, el mundo del deseo de recibir. ¿Y por qué está en negro? Pues porque estamos en oscuridad y buscamos la revelación o la iluminación. Ya hablaremos de esto. Si bien la luz que llena la sefirot es incolora, quienes la reciben la ven con el tinte correspondiente. Es decir, la ven conforme a las características de cada una de las cualidades dichas, ya sea Tiferet, ya sea Bina, ya sea Jokmah, ya sea verde, rojo o blanco, dependiendo de qué parte nos están aleccionando y qué parte está siendo iluminada en ese proceso. ¿De acuerdo? La luz que emana del Creador es una sustancia imperceptible e incolora, dice el Rab. Solo después de atravesar los mundos y las Sfirot, como a través de un filtro de color, se percibirá un determinado color e intensidad, dependiendo del nivel que tiene el alma que recibe la luz. Por ejemplo, en el mundo de Atzilut, deja pasar la luz sin color, pues este mundo posee los mismos atributos que posee la luz. Es por esto que la luz en el mundo de Atzilut se caracteriza por el color blanco. Los atributos de otros mundos son distintos a los de la luz y la afectan dependiendo de su proximidad espiritual. Si comparáramos la luz blanca al papel, si comparamos la luz blanca al papel, es decir, estamos sobre una página en blanco, pero se representa unas partes negras. Dice así, si comparamos la luz blanca al papel, entonces el mensaje que está escrito en él presenta la información y el color del texto se destaca contra el fondo blanco. De igual manera, al percibir el rojo, el verde y el negro, podemos percibir la luz. Esto es muy importante. Hagan la similitud, porque la similitud es exacta. Es como una página en blanco que te muestra revelaciones a través de unos símbolos que pueden ser negros, rojos, verdes,
y que te está dando información. Esto es el Zohar. Bueno, sigo leyendo. El mundo de Atzilut, o la Sefirá Jokma, es el fondo blanco del libro y por lo tanto no nos es posible concebir su luz. No obstante, Bina, que es el mundo de Bería, Tiferet, que es el mundo Yetzirá, y Malhut, que es Asiyá, que corresponden respectivamente al rojo, verde y negro, nos proporcionan información basada en sus combinaciones, en sus interacciones y sus reacciones a la luz que pasa por el mundo de Atzilut hasta nuestro mundo. La página que tú estás viendo es blanca y es a través de ese blanco que se transmite de arriba hacia abajo hasta llegar a revelaciones de qué características o cómo te das cuenta de que las letras son negras. Sí, te estás imaginando bien. Sí, así es. Así de simple, pero no es fácil conseguir todo esto. Hay que esforzarse, porque a veces vienen símbolos que no captas, que no entiendes, que no alcanzas. Por lo tanto, entonces hay que seguir persistiendo hasta que la guía te ayuda y tú sigues incrementando tu deseo y tu conexión con el mundo superior. Sigo leyendo. Por lo tanto, es como si los mundos Bería, los mundos Yetzirá y Asiyá formaran envolturas concéntricas en el mundo de Atzilut, como cebolla que tiene una capa, dos capas, tres capas. Sigo leyendo. Estudiemos de cerca los 4 tipos de la percepción del objeto: la materia, la forma de la materia, la forma abstracta y la forma y la esencia. Supongamos que el objeto en cuestión es una persona falsa. La materia es el cuerpo de esa persona. La forma de la materia sería el atributo de falsedad. La forma abstracta es hablar o sentir lo que el concepto falsedad se da o se aprende, pero sin aplicarlo a ninguna materia, a ningún cuerpo. Y la esencia de la persona, que entre comillas es absolutamente inconcebible si está separada del cuerpo. Dice el Rab, no podemos nosotros imaginar la esencia en sí con nuestros órganos sensoriales, aún ayudados por la fantasía. Únicamente podemos percibir las acciones y las reacciones de la realidad que nos rodea y de sus diferentes interacciones con la esencia que sigue estando oculta. Nada más vemos acción y reacción. Por ejemplo, dice el Rab, cuando examinamos un objeto, el ojo no percibe el objeto mismo, sino su interacción con la luz, o para ser más exactos, la interacción de la luz con el ojo. Y entonces, en base a esa interacción, nosotros creamos símbolos en la mente y se forma un concepto. Pero nada te dice
que eso es la esencia del objeto. Simplemente estás viendo la interacción de tus órganos de la vista y de la luz que pasa a través de ellos, ya sea la vista o el sonido o el tacto. Sigo leyendo. Nuestro sentido auditivo no percibe el sonido, sino percibe la interacción de la onda en el tímpano del oído. Lo mismo el gusto no percibe el bocado en sí mismo, sino la interacción con la saliva y las terminaciones nerviosas y las glándulas que provoca el bocado que acabas de hacer. Todas nuestras sensaciones, dice el Rad, todas nuestras sensaciones, todas nos informan solo sobre las interacciones de las reacciones de la esencia, pero nada nos informa de la esencia en sí misma. Aún nuestro sentido táctil, que nos proporciona datos en cuanto a dureza o en cuanto a temperatura de algún objeto, no nos revela el objeto en sí mismo. Solo nos permite analizarlo a través de nuestras reacciones y sensaciones al tacto. Así pues, dice el Rad, la percepción suprema en este mundo, la percepción suprema en este mundo sería investigar de qué modo la susodicha esencia nos influye. Ahora bien, dice el Raf, ya que ni en nuestra más descabellada fantasía podríamos imaginar la esencia sin antes haberla sentido, o al menos una vez, carecemos de una imagen mental de la esencia y del deseo de investigar. Lo que es más, dice el Raf, ni siquiera podemos conocernos a nosotros mismos. Y ya no es ni siquiera hablando físicamente, que también sucede. ¿O conoces tu intestino? ¿Has visto tu corazón, el órgano? Es más, ¿conoces o has visto la parte anterior de tu espalda? Te tienes que ayudar de un espejo. Es decir, no, pero no solamente las físicas, sino nuestra esencia no la conocemos. Nos acercamos cuando investigamos anatomía o cuando investigamos al átomo, pero siguen siendo reacciones. Al percibirme como un objeto que ocupa un espacio, dice el Raf, que tiene una forma y temperatura y está dotado de la facultad de pensar, como nosotros, como es la inteligencia humana, tan solo percibimos las acciones de la esencia, pero no percibimos la esencia misma, por lo que explicábamos allá arriba. Solamente la reacción según sean nuestros órganos sensoriales. La idea más completa que recibimos de nuestro mundo nos la da el primer tipo de percepción, sí, la materia.
Y esta información es más que suficiente para que nuestra existencia surta efecto y para que nuestra relación sea de alguna forma respecto del mundo que nos rodea, con la materia. Y así nos la podemos llevar 75 u 80 años, nada más. Recibimos el segundo tipo de percepción, es decir, la forma en la materia, al explorar la naturaleza que nos rodea con la ayuda de nuestros sentidos. La evolución de este tipo de percepción ha dado lugar al surgimiento de la ciencia en la que confiamos plenamente en todas las situaciones de nuestra vida. Este nivel de percepción del mundo es también más que suficiente para los hombres. Nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo está formado? Y te vas metiendo y vas analizando cada una de las cosas que se te van presentando dentro de la materia y encuentras que hay formas de la materia. Y esto es lo que estudiamos y que da lugar a las ciencias. Así pues, dice el Rab, sería posible lograr la tercera percepción, es decir, la forma abstracta. Si pudiéramos examinar esta forma separada de la materia y no mientras se reviste en la materia. Sin embargo, una forma solo puede separarse de la materia de la imaginación. Por ejemplo, la falsedad, como una noción abstracta que se ha desconectado de una persona. La falsedad o la verdad o alguna característica, el reconocimiento, la resistencia, la capacidad volitiva, el conocimiento, y lo separas de lo que es o de lo que implica cuando está unida en la persona y empiezas a filosofar. De hecho, así nace la filosofía. Pero estás hablando abstractamente, estás hablando de sensaciones, pero no en una materia, sino simplemente estás hablando de las sensaciones. Y hay libros y libros y libros a ese respecto. Vemos pues que en los 4 tipos de percepción de un objeto, su esencia es totalmente imperceptible y llega a ser una terrible falla cuando empezamos a analizar la forma abstracta percibida, porque cuando la sacamos de su entorno, que es cierto tipo de materia, las equivocaciones son más comunes. Nos vamos a equivocar definitivamente cuando analizamos la forma abstracta. Únicamente cuando estamos analizando la materia y su forma, es decir, en su conjunto, se van a dar datos que puedes verificar y que son suficientes sobre el objeto que se investiga. Bien, dicho esto, que es muy importante, en los mundos espirituales Beria, Yetzirah y Asia, todos los objetos son percibidos tan solo en su materia y en su forma. Son los colores rojo, verde y negro que constituyen la materia en sus mundos. Y nosotros los percibimos encima del fondo blanco, que sería el mundo de Atzilut.
Bien, los estudiosos del Zohar deben de tener en cuenta que es necesario limitarse a los dos tipos de investigación que tenemos a nuestra disposición, es decir, la materia y en su forma, la materia y sus características. Nunca hablamos ni de la esencia, ni mucho menos de las partes abstractas, separados de la materia, porque seguramente te vas a equivocar. Bien, como ya se ha mencionado antes, todas las sefirot se subdividen en 4 niveles de percepción. Así es como la sefirá Jokma constituye la forma, y Binah y Tiferet y Malhut constituyen la materia revestida en la forma. Quizá no es muy claro todavía porque no sabemos definir y alcanzar exactamente qué es Sefirá Jokma o qué es Sefirá Binah, Tiferet y Malhut. Pero créanme, es así. La Sefirá Jokma constituye la forma y Binah, Tiferet y Malhut constituirían la materia revestida en la forma. Y ya lo vamos a ver. Así que el Zohar solo examina las Sefirot Binah, Tiferet y Malhut. El libro no se ocupa de la forma abstracta de la materia, pero tampoco, mucho menos, se ocupa de la esencia. Y la esencia es el Ein Sof, la parte del Creador que anima cada partícula de la creación. La toma como dada, no podemos saber nada más del Creador, más que es el dador. Más allá de eso ya no sabemos nada más. Podemos inventarle una cara bonita, podemos inventarle que está sentado en una nube, podemos inventarle que tiene una barba grande, podemos inventarle 1000 cosas, pero no sabemos nada al respecto más que una sola cosa, es el dador, es el otorgamiento. Bien, sigo leyendo. La Sefirá Binah, Tiferet y Malhut en el mundo de Atzilut son accesibles a nuestra investigación, mientras que la Sefirot Keter y Jokma, aún en el confín del mundo de Asiyah, son inaccesibles, están conectados allá arriba, Keter y Jokma. Todo lo que existe en cada mundo, todo lo que existe en cada mundo se divide en 4 niveles: inanimado, vegetal, animado y humano. ¿Qué te quiere decir esto? Que los niveles corresponden a los 4 niveles de tus deseos. Igualmente, cada objeto consiste de estos 4 subniveles de deseo. Y más o menos se destaca el porqué o la característica principal de cada deseo que aparece. Dice que en el nivel inanimado hay una aspiración de conservar la vida propia. En la aspiración a la riqueza corresponde el nivel vegetal del desarrollo. Y en la aspiración del poder, honor y reconocimiento que manejan ciertos
individuos corresponden a un nivel animado de desarrollo. Y el nivel más alto es la aspiración al conocimiento, que es el nivel humano. Por lo tanto, nos damos cuenta que recibimos el primer tipo de deseos desde un nivel inferior al nuestro para satisfacer primero nuestras necesidades y placeres animales. Los deseos de riqueza, de poder y reconocimiento, pues crecen, evolucionan y se alcanzan a través de las demás personas. Y los deseos de educación y conocimiento se logran por medio de objetos más elevados. Ya los veremos. Todos los mundos espirituales se parecen y se diferencian solo por sus niveles. De esta forma, los niveles inanimado, vegetal, animado y humano, pero en el mundo debería, se proyectan respectivamente en los niveles inanimado, vegetal, animado y humano, pero en el mundo de Yetzirah. A su vez, estos niveles en el mundo de Yetzirah se imprimen en los niveles correspondientes del mundo de Asiyah, y así hasta llegar a nuestro mundo. Cuando hablamos de niveles inanimados en los mundos espirituales, a esto le vamos a llamar el halot. En el nivel vegetal le vamos a llamar levushim. Y en el mundo animado se le va a llamar malachim. En el nivel humano se le llama almas humanas en un mundo en particular. Almas humanas. Sí, podemos llegar a ser almas humanas, pero necesitamos que nos concienticemos de que hay que llegar a ese nivel a través de la evolución y el desarrollo del deseo por la superioridad y del camino correcto hacia la superioridad. Y entonces podremos hablar de alma humana como tal. Esto no les gusta a la gente normalmente, porque te va a decir, no, yo tengo un alma humana así, pues la tienes dormida. Eso es lo que pasa. Tienes que desarrollarla. Bien, sigo leyendo. Las 10 Sfirot representan la parte del Creador en cada uno de los mundos. Las almas humanas son el centro en cada mundo y reciben su sustento de los otros niveles. Los estudiosos del Zohar deben tener constantemente presente que todos los objetos se examinan desde el punto de vista de sus interacciones en un mundo dado. Toda la investigación se resume al estudio del alma humana. Repito esto, toda la investigación se resume al estudio del alma humana, del último nivel, y a lo que se llega a relacionar con ella. Así pues, puesto que el Zohar estudia únicamente las almas que se han encarnado en cuerpos en nuestro mundo, el Ein Sof o el infinito se considera solo bajo este aspecto. Es decir, o dicho de otra forma, el libro examina la influencia, el programa y el deseo de el infinito o de la Ein Sof en lo que a nosotros respecta.
y no en lo que concierne a otros objetos pertenecientes a otros mundos. Es muy importante. El programa entero de la creación, de principio a fin, está incluido en Ein Sof y los mundos Beria, Yetzirah y Asiá, así como en nuestro mundo constituyen el programa concreto de aplicación. Por lo tanto, todas las acciones en todos los mundos son consecuencia de la ejecución del programa que se origina en Ein Sof, en el infinito, para descender después al mundo de Atzilut y subdividirse en diferentes programas. Las acciones bajan en un determinado orden a través de los mundos hasta el nuestro, bajo una forma, digamos, de dirección general e individual de gobierno. Las almas humanas fueron creadas en el mundo de Beria. Esto es muy importante. Las almas humanas fueron creadas en el mundo de Beria. Y ya vamos a ver con profundidad cómo es que las almas humanas nacieron y se formaron y se encarnaron en un cuerpo antes de bajar a este mundo. Por esta razón, partiendo de ese mundo, podemos estudiar su dependencia y su conexión con el infinito. Nada más la conexión con el infinito. Las 10 Sfirot en cada uno de los mundos Beria, Yetzirah y Asiá, residen respectivamente de las 10 Sefirot del mundo de Atzilut, del mundo que está ya más arriba de ellas, que reciben el programa, el método y el tiempo asignado para la aplicación en cada una de sus partes. Sí, sin exagerar, así es, puesto que en el mundo de Atzilut, el plan de la creación existe bajo la forma de un programa. La luz de Ein Sof que atraviesa Atzilut permanece sin color. Sí, ese es el programa. Toda la información que obtenemos se basa en transformaciones limitadas y limitadas de la luz que nos revela los colores Beria, Yetzirah y Asiá, es decir, nos revela las características según el mundo en el que estemos parados, ya sea Beria, es Yetzirah o Asiá, o nuestro mundo, que es la parte más baja de Asiá. Es mucha información, es algo muy nuevo normalmente para los que inician el sendero. Todo esto es algo que es imposible alcanzar. Es más, es dificilísimo entender a primera vista. Hay que seguir estudiando y hay que seguir llevando a cabo las reglas del sendero para poder llegar a alcanzar esto que acabamos de leer. Pero todavía no acaba. Aquí apenas empieza y esto es solamente el concepto básico. La profundidad es enorme. El estudio es numerosísimo y lleva un tiempo enorme. Por eso es que es importante siempre tener el deseo presente aquí. En el momento en que te corta
y que ya no tienes ese deseo por 1000 cosas, es cuando se debe de persistir más en el estudio. Porque este deseo te lo dan para que fortalezcas el deseo de seguir adelante. Pero si te vas y le haces caso al deseo, pues te vas a perder fácilmente. El deseo se disminuye y te vas a ir mejor al cine, te vas a ir a un deseo de recibir X, sea el cine, tus amigos, un café, no sé, algo que le vas a ver más importancia. Y es justamente en ese momento cuando tienes que meterte aún más en eso, luchar contra ello. Bueno, pero esta es una consideración que más adelante veremos. Las consideraciones respecto de esto son importantes y es bueno que ya vayamos aquilatando qué significa todo esto. Bueno, para el próximo, la próxima plática estudiaremos el capítulo 10, que es de la introducción al Zohar. Esto que necesitamos saber perfectamente, tener muy claro, alcanzar muy bien antes de entrar al Zohar y a sus diferentes caminos para la pista del sendero de la Kabbalah. Bueno, nos vemos para la siguiente. Muchas gracias.